Hola, muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Como saben, soy su amigo, el licenciado Macario Sánchez. Un saludo. Y bueno, en este caso voy a hablar de un tema que últimamente ha sido noticia en las redes sociales, en la televisión, y es el tema relacionado con la ley Sabina. Que la ley Sabina no es más que otra cosa que una serie de reformas para proteger y garantizar derechos alimentarios de los menores de edad. Al respecto, se llama Ley Sabina de manera popular a esta serie de reformas porque una madre de origen oaxaqueña tenía una problemática con el padre de su hija, que se llama Sabina, por eso es que se denominó Ley Sabina, porque ella fue la que empezó el movimiento e impulsó este cambio a las normas para que se pudiera tener ese derecho alimentario de manera garantista, que se pudiera cumplir de manera objetiva y clara. En este caso, esa activista que impulsó la ley Sabina tiene una hija que se llama Sabina, como ya lo comenté, y ella tiene un padre el cual, como lo comenta, ha sido desobligado con su hija, es una persona que por su dicho manifiesta que esa persona, el deudor alimentario, ha evadido de una u otra manera cumplir con su obligación, no obstante que tiene el recurso, tiene la manera de poder cumplir con esa obligación, pero por diversos factores no ha podido que se cumpla con esa obligación que tiene el padre de su hija. Por eso inició todo este movimiento feminista, porque las mujeres son las que están poniendo presión para que se pudieran hacer toda esta serie de reformas, pero en este caso voy a hablar en específico de la reforma a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes tiene una reforma que nada más falta que el Ejecutivo la apruebe. Digo, si no pasa nada extraño, el Ejecutivo la va a aprobar y por lo tanto va a poder entrar en vigor esa reforma. Esa reforma, como lo digo, no es una ley que se cree nueva en donde venga especificado ley Sabina, sino que se le denomina popularmente ley Sabina por el movimiento que ya expliqué, que son esa serie de reformas que en específico el día de hoy les voy a platicar sobre esa cuestión de la reforma a la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes. Bueno, esta reforma de manera muy específica establece la creación de un registro nacional de obligaciones alimentarias. Este registro nacional de obligaciones alimentarias va a tener como finalidad llevar una base de datos, llevar un registro de aquellos deudores alimentarios morosos, aquellas personas que teniendo la obligación de brindar alimentos no lo han hecho. Y ojo, no solamente hombres, hombres y mujeres deudores alimentarios morosos van a estar inscritos en este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, tal como lo establece la reforma, va a estar a cargo del DIF nacional. Eh, esta autoridad, esta institución, es la que va a llevar a cabo todo ese registro y, tal como lo establece la reforma, va a complementarse tanto las autoridades de nivel nacional, estatal, municipal, para que se pueda tener por medios tecnológicos la debida regulación a este sistema, a este registro y que todos esos órdenes de gobierno coadyuven para que se pueda tener un registro eficaz de esos deudores alimentarios morosos. Ese registro se va a crear en base a una cuestión muy específica, que se adeuden pensiones alimenticias
las cuales no se hayan pagado. Pero, ¿cómo es que el DIF va a poder hacerse sabedor de estas cuestiones? Pues bueno, las autoridades de cada estado, de cada jurisdicción, los jueces, son los que van a ordenar esa inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias cuando un progenitor o progenitora, porque como lo establecí pueden ser hombres o mujeres que tengan la obligación de brindar alimentos, no cumplan con ello. Por lo tanto, al acreditarse ese incumplimiento de pensiones alimenticias, pues el juez podrá ordenar que se inscriba en esa base de datos por medio del DIF a esos deudores alimentarios. Esta base de datos, este registro, va a contener por lo menos lo que es el nombre del deudor alimentario o deudora alimentaria, va a contener el nombre del menor o los menores a los cuales se les tenga que brindar esos alimentos, también deberá contener la cantidad fijada de alimentos, la temporalidad en la que deba de darse, el modo en que debe de darse y la cantidad en la que se estableció esa pensión, además de establecer en ese mismo certificado cuántas pensiones se adeudan hasta ese momento, lo cual se podrá ir actualizando mediante oficios que se brinde por parte de los jueces de lo familiar o los jueces que sean competentes para conocer las cuestiones de pensión alimenticia y en este caso el incumplimiento de esas pensiones. Va a contener datos muy específicos del deudor alimentario, como es su CURP, su RFC, para que por medio de esos datos se pueda dar una debida vigilancia a todos los actos que puedan realizar estos deudores alimentarios. ¿Por qué lo digo? Porque este registro nacional va a tener una peculiaridad. No simplemente va a ser un certificado en el que se establezca que tal persona es deudor alimentario y que no ha pagado pensiones, sino que ahorita esta reforma establece una situación coercitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que el poder ejecutivo, en coordinación con el legislativo, están estableciendo cierto tipo de parámetros o limitantes para que se pueda cumplir con esa pensión alimenticia. ¿A qué me refiero? Si una persona está inscrita en ese registro nacional de obligaciones alimentarias y es deudor alimentario moroso, pues va a tener más difícil poder realizar ciertos trámites. Por ejemplo, si yo quiero tramitar una licencia de conducir, me van a pedir ese certificado de que no sea deudor alimentario moroso. Porque, por ejemplo, si en esa base de datos yo no debo alimentos, pero quiero tramitar una licencia, pero la autoridad que me va a tramitar la licencia me dice, oye, necesito tu certificado de que no eres deudor alimentario moroso. Bueno, se supone que se va a instaurar un sistema por internet para que se pueda crear y descargar ese certificado, el cual, según la reforma, no va a tener ningún costo. Si yo tramito ese certificado, evidentemente va a parecer que yo no debo alimentos y que estoy libre de esas obligaciones o que no soy deudor alimentario moroso. Ya con ese certificado ya puedo acudir junto con los demás requisitos que pide el trámite correspondiente y bueno, me van a hacer mi trámite. Pero ¿qué pasa? Si yo soy un deudor alimentario y estoy inscrito en ese registro, pues bueno, no voy a poder tramitar, en este caso, licencias, también lo van a pedir para cuestiones de matrimonio, en situaciones de notario, que no son todos los trámites, sino la reforma establece que tenga que ver con transmisión de bienes o derechos reales. ¿Esto qué quiere decir? Pues evidentemente, si soy un deudor alimentario, pues ¿cómo voy a poder estar disponiendo de bienes que pueden servir para garantizar esos alimentos? Además, otro punto muy importante es la situación de poder salir del país, ya sea por cuestiones de viaje, por cuestiones meramente
de recreación, por gusto, nos van a pedir ese certificado y pues bueno, si estamos inscritos, pues no vamos a poder salir del país. Además, hay que hacer una presión ahí. Para la situación de salir del país, sí establece que no podremos salir. Sin embargo, dependiendo las circunstancias del caso, para poder salir del país, vamos a tener que garantizar esos alimentos. Prácticamente cumplir los que se deben y garantizar cierta temporalidad de esos alimentos y ya con eso me van a poder dejar salir del país. ¿Esto qué quiere decir? Que de deudor alimentario me voy a convertir en una persona que cumple con su obligación alimentaria. Esas son algunas de las limitantes o restricciones que están implementando para que se pueda cumplir con la pensión alimenticia, porque es bien cierto, tal como lo han manifestado durante todos estos años, todo ese movimiento para que se crea este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, sí hay muchísimos deudores alimentarios y en muchísimas ocasiones es muy difícil poder cobrar esas pensiones a los deudores y deudoras alimentarias porque ocultan sus bienes, se van lejos, simplemente se esconden o cambian de trabajo, dejan de tener un trabajo donde les paguen por nómina y el compadre diga que ganan tanto, no sé, sin fin de situaciones en las cuales evadían esa obligación alimentaria. Y reitero, no solo hombres, sino también mujeres, porque hay padres que tienen custodia de sus hijos y pues bueno, los juzgados ahí muchas veces optan por hasta no establecer una pensión a cargo de la mujer. ¿Por qué situación? Lo ignoro porque la ley establece que quien no tenga a cargo sus hijos tendrá que dar una pensión alimenticia, lo cual no pasa con las mujeres, en este caso muchos casos concretos, porque los jueces estiman que no se fije, si, no obstante que la ley establece que los alimentos son irrenunciables, no se pueden convenir de manera muy amplia por las partes y no siempre tiene el juez que velar porque se cumpla con ese derecho a los menores de edad. Sin embargo, se deja pasar esa situación y siendo hombres, pues bueno, aunque la tengan fijada, pues también son desobligados, pasan todas las situaciones que ya comenté anteriormente y es muy difícil cumplir con esos alimentos. Es uno de los fines específicos por los cuales se creó este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias pues va a ser esa base de datos que va a llevar a cabo el DIF nacional en coordinación con los 3 órdenes de gobierno y que el juez va a autorizar cuando se inscriba o cuando se fije a una persona en ese registro nacional como deudor alimentario, solamente por indicación de un juez. No puede ser de manera abierta por una persona, sino un juez es el que va a dar la orden cuando tenga la certeza de un deudor alimentario moroso, con los datos que ya expliqué anteriormente para que se pueda tener un debido control a todos los actos de las personas que deban alimentos y bueno, en ciertos trámites también les van a poner esa limitante de si eres deudor alimentario moroso, pues no vas a poder hacer ciertos trámites, realizar ciertas operaciones, poder salir del país y me podrán decir, bueno, es que eso viola derechos de las personas, por ejemplo, el libre tránsito de las personas, no ese derecho de petición para poder sacar una licencia, oye, mi libre desarrollo de la personalidad para poder casarme. Pero aquí hay una cuestión, hay una ponderación de derechos que es donde la autoridad establece, a ver, tenemos un derecho que es el derecho a recibir alimentos de los menores de edad. Y alimentos no solamente para la cuestión muy estricta de ingerirlos, sino lo que conlleva todos los alimentos, que es vestido, educación, recreación, cuestión hospitalaria, entre muchos otros conceptos. Ese derecho de los alimentos, tratándose de menores de edad, es evidente que cobra una relevancia superior a todos los demás derechos que tenemos. Y lo que la autoridad hace es esa ponderación. A ver, los voy a poner en contradicción a ambos y en esa contradicción se hace todo un estudio en el cual se determina que es preferente el derecho de esos menores de edad para recibir alimentos y
a comparación de esos otros derechos, pues se tiene ese privilegio de, ¿cómo lo puedo decir?, proteger ese derecho a recibir alimentos de los menores de edad. Es por eso que de que van a llover amparos, pues bueno, sí, va a haber muchísimos amparos y pues bueno, ahí es donde la autoridad federal va a hacer ese ejercicio de ponderación de esos derechos para ver si no es muy excesivo o no restringe mucho los otros derechos o buscar la manera en que no pueda restringir tanto esos derechos, pero que se cumpla la finalidad de este registro nacional y de las limitantes que se están estableciendo para tal efecto. Este registro nacional pues va a ir teniendo modificaciones, estoy seguro, a lo largo de los meses, de los años, porque es algo nuevo que se está creando a nivel nacional, con ciertas reglas muy específicas que choca con otros derechos, pues vamos a ir viendo cómo la autoridad federal dirime o resuelve todos esos conflictos que se van a ir suscitando en todo este tiempo. Este registro nacional me parece algo muy atinado. No es algo que no se hiciera en algunas entidades porque, por ejemplo, aquí en el Estado de México, pues en el Código Civil ya existía un apartado específico que fue una reforma en 2018 en donde se creó ese registro de deudores alimentarios morosos. Aquí en el Estado de México ese registro está a cargo del registro civil en coordinación con el Poder Judicial y el Instituto de la Función Registral del Registro Público de la Propiedad. Aquí en el Estado de México pues son un poco diferentes las reglas porque, bueno, tenemos el caso análogo que el juez es el que va a ordenar esa inscripción, pero aquí el registro civil es el que lo hace a diferencia de el DIF y lo que hace el registro civil una vez teniendo asentado quién es deudor alimentario, todas esas reglas de quién debe, cuánto debe, a quién debe y sus datos, también es igual, es homólogo. Nada más que aquí lo que hacía el registro civil es que enviaba un oficio al Instituto de la Función Registral para que se inscribiera esa cuestión y si la persona deudora tenía bienes, compraba algo o hacía algún movimiento, iba a informar luego a la autoridad para que se tomaran cartas en el asunto y se pudiera garantizar y cubrir esas pensiones antes de realizar cualquier acto correspondiente a los bienes de esa persona. Me parecía atinado porque es una presión que se ejercía que en la práctica no he visto que lo ejerzan en realidad muchos colegas. Podrán decir, bueno, es que no tenía mucha utilidad. Sí, mucha utilidad de manera eficaz no la tenía, pero a final de cuentas sí te creaba un registro y aquí en el Estado de México ya había autoridades que sí te pedían que no estuvieras inscrito para cierto tipo de trabajos, para cierto tipo de trámites. Me parecía que ya iba avanzando un poquito el Estado de México en esa cuestión de poner las limitantes o esas restricciones. Sin embargo, no estaba totalmente sujeto como ahorita lo está haciendo esta reforma, esa ley general de las niñas, niños y adolescentes. Aquí en el Estado de México, pues bueno, no tenía mucha aplicación, sin embargo, a raíz de todo esto, estoy seguro que muchos más abogados lo van a usar, aún con lo que establece el Código Civil del Estado de México, y pues bueno, ya cuando entre en vigor esa reforma, pues bueno, ya se va a poder aplicar a nivel nacional y se va a tener esa base nacional que la van a poder checar y verificar todas esas autoridades municipales, los DIF municipales, las autoridades de protección estatales, para poder acceder a esos registros y saber cuándo es una persona deudor alimentario moroso. Me parece muy atinado, lo reitero, este registro va a dar mucho de qué hablar en todos estos meses y hay que tener en cuenta una cosa. Una vez que el Ejecutivo Federal apruebe totalmente esta situación, eh, en los transitorios se establece que va a tener unos meses para implementarse,
por lo que no va a entrar luego, sino primero va a tener que ser operativamente eficaz y una vez que ya se cree totalmente, ya va a poder ser coercitivo, es decir, ya vamos a poder aplicarlo en todas las entidades federativas que tienen también ese límite del DIF nacional, de que se cree ese registro nacional y las autoridades locales, pues evidentemente homologar todas estas cuestiones, todas estas situaciones para que se pueda tener un uso correcto de este registro nacional. Eh, este video tenía la finalidad de poder establecer eh, por qué se creó, cuál es la finalidad, cuáles son las restricciones que existen al respecto y me parece que es muy atinado. Muchísimas gracias por ver este video. Cualquier duda, sugerencia, comentario, ya saben, estoy a sus órdenes. Estos videos los hago con la única finalidad de que las personas puedan estar informadas de una manera coloquial, sin tanto tecnicismo, de muchos trámites, muchos juicios, muchas acciones que se pueden entablar y que en la gran mayoría de las ocasiones se las explican con un lenguaje muy técnico que en la totalidad de la población, que no sean abogados o peritos en derecho, pues muy difícilmente lo entienden. La finalidad de estos videos es que se pueda entender con palabras muy claras todo este tipo de trámites, en este caso la creación de este registro nacional de deudores alimentarios. Espero les haya gustado el video. Estoy a sus órdenes para cualquier cosa y les mando un saludo, su servidor. Que todos tengan excelente tarde.